con lo de los niños, con el arca de Noé. Y decía, mira qué interesante, hoy vamos a hablar sobre el arca de Noé. Y vamos a ver que es más que una historia. Es más que un evento que ocurre en la historia universal, pero esta narrativa de la Torá, de la Biblia, del libro de Génesis, es una narrativa que se proyecta a un futuro. ¿Sí? ¿Qué relación tiene el barquito, el Titanic de Noah, el arca de Noé, con nosotros, con usted, hoy día? Estamos en el año 2021, 5782 del calendario bíblico. ¿Qué relación hay entre el arca de Noé y nosotros? Y eso no, ¿qué le importa a uno, verdad? Eso ocurrió hace miles de años, pero ¿qué relación hay? Hay mucha relación. El bendito dijo, la venida del Hijo del Hombre, su regreso, va a ser exactamente como en los días de Noah, como en los días de Noé. Ahora, ¿cuántos de ustedes aquí creen que estamos viviendo nosotros posiblemente en los últimos tiempos de la historia de la humanidad? ¿Cuántos de ustedes creen eso? Estamos viviendo en los últimos tiempos. Bueno, yo no creo que estamos viviendo en los últimos tiempos. Yo creo que estamos viviendo en los últimos tiempos de los últimos tiempos. Creo que nosotros somos la generación que estamos agarrados del nudo al final de la cuerda. Una de las señales más grandes que estamos viviendo posiblemente en el fin del final, no en el final, pero en el final del final. Yeshua el bendito dijo en Mateo 24, cuando veas la higuera que florece, dije, ¿verdad? Aprended de esta parábola. La venida del Hijo del Hombre tienes que analizar la higuera. Yo vivo en un rancho, en mi rancho, en Texas. Tengo una higuera. ¿Ya? Y siempre salgo y la veo y la analizo. Analiza la higuera. Entonces, a través de esta analogía, de esta parábola, el bendito Yeshua, Jesús, nos está diciendo que nosotros podemos de alguna forma tener una idea cuándo va a ser su regreso a la tierra. Bueno, si usted analiza la higuera, ¿qué es la higuera? Los profetas hablan, profeta Jeremías, Isaías, los profetas hablan de el pueblo de Israel, el pueblo judío, como la higuera. El pueblo de Israel es la higuera. Cuando veáis la higuera que florece y ya empieza a reverdecer y da su fruto, entonces pon atención. El pueblo de Israel renace en 1948 del calendario occidental, del calendario gregoriano. Después de casi 19 siglos, por no decir 2000 años, después de salir de las cenizas del Hashoah, del holocausto, de la Europa nazi, un grupo de judíos con palos y piedras logran la independencia, que en ese tiempo Inglaterra tenía el control de la tierra de Israel. ¿Quién iba a pensar que un grupo de judíos lastimados, después salidos de los hornos de la Europa nazi, después de 6 millones de judíos masacrados, entre ellos 2 millones de niños, quién iba a pensar que un grupo de judíos iba a tomar la tierra nuevamente? Imposible. Después de casi 2000 años, Israel estaba seco, pero ahora Israel reverdece. Cuando veáis que la higuera reverdece, pon atención, no es tiempo de jugar. En 1948 Israel regresa. ¿Qué tiene que ver 1948 con la mente de Dios? En 1948 del calendario bíblico, ¿saben quién nace? Abraham Avinu, nuestro padre Abraham, el padre de la nación judía. En 1948 del calendario bíblico nace nuestro padre Abraham. En 1948 del calendario occidental, el calendario gregoriano, nace
o renace el pueblo de la descendencia de Abraham. ¿Coincidencia? No. Cuando veas la higuera que reverdece. Y luego, en esa misma narrativa, el bendito dice, la venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noaj. Entonces, somos una generación muy particular. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a ver con nuestros ojos el regreso del bendito, pero es posible. La higuera ya reverdeció. ¿Ya? Posible nuestros hijos, posiblemente nuestros nietos, pero lo que sí sé es que hoy estamos más cerca que ayer. Eso es indiscutible. ¿Sí? Entonces la porción de Noaj, capítulo 6, verso 9 en adelante, pasando por todo el capítulo 7, hasta cubrir todo el capítulo 11. Esa es la porción de Noaj, que en hebreo le llamamos de Parashat Noaj, la porción de Noah, o de Noé, la porción de Noé. Es una porción que necesitamos comprender y es lo que vamos a intentar hacer hoy en una forma muy breve, posiblemente 4 horas nos tome. No es broma. Pero necesitamos comprender qué pasa aquí con Noé. ¿Por qué el bendito dice será como en los días de Noé? Yeah. Hace aproximadamente, ¿qué será? 7, 8 meses atrás, estuve muy consternado porque me levanté, estaba soñando, me levanté de mi cama, desperté y cuando desperté yo estaba llorando, físicamente llorando. Y yo no soy una persona, yo no soy apocalíptico, de hecho todos mis estudiantes, ellos a mí no me escuchan hablar de un antimesías, o como en el cristianismo se le llama el anticristo, o no, a mí no me escuchan hablar de esos temas, sinceramente eso a mí no es mi línea de pensamiento, vaya, ¿okay? Yo soy más orientado a otro tipo de forma de enseñanza. Conozco el tema, pero no me llama la atención, sinceramente. Yo creo que la gente, en lugar de asustarla, necesitamos prepararla, ¿sí? Entonces, eso es lo que creo. Pero hace como unos 7, 8 meses tuve un sueño, se los voy a contar rápido, a manera de introducción. En el sueño yo estaba en un parque y veía a muchas personas que estaban con niños pequeños y en particular vi a una pareja, bueno, no sé si era pareja, ya ves que hoy a todo le llaman pareja, ¿no? Hombre y hombre es pareja, ¿no? En fin. Pero bueno, eran 2 hombres que estaban con un stroller, con una carriolita de bebés, y había un niño allí. Había un niño, y había muchos niños jugando, corriendo y mucha alegría en el parque. Y en eso volteo yo para otro lado, y cuando volteo, veo a toda la gente llorando y gritando y todos en pánico. Y empiezo a voltear, ¿qué pasa? Y todos, los niños no están, los niños, se fueron todos los niños. ¿Sí? Era un día ordinario, como cualquier día. ¿Sí? Pero en el sueño, yo asumía que todas las personas que estaban en ese parque eran creyentes. Era como una fiesta que tenían, por decir algo, ustedes van de aquí al parque y sucede eso, Hashem forbid, que no lo permitan. Y en el sueño se asumía que el bendito había regresado, que el Hijo del Hombre había regresado a la tierra. Y todo el mundo llorando, consternado. Y en ese momento yo sentí un dolor por la gente y empecé a llorar y traté de calmar a todos y no podía. Y en eso me despierto llorando. Fue un sueño tan real. Yo nunca he tenido otra clase de sueños, muy reales, pero jamás había tenido un sueño en relación al regreso del bendito. ¿Sí? Y aunque si bien es cierto, nosotros no debemos de basar nuestra fe en experiencias, en sueños y nada de eso, porque eso es muy objetivo.
pero en particular a mí me cambió la vida. Desde hace 7, 8 meses siento una urgencia por decirle a la gente, ya para de jugar tu vida religiosa. Tienes que a tomar a tus niños y invertir tiempo con ellos, hablarles, enseñarles, arrebátale ese aparato. Pasa tiempo, dales amor por el libro. Sana tu hogar, dedica tiempo a tus hijos. Y he sentido un pesar tan grande. Y como les comentaba hace un momento, voy por allí, enseño, y esto que voy a enseñar hoy no es la primera vez que lo enseño, y veo que la gente hace, oh, wow, sí, de verdad, oh, sí, wow, oh, wow. Pero nadie hace nada. Y permíteme usar la palabra, la gente sigue igual de mediocre y de apática. Ya, es impresionante. Me impresiona. Voy a leer en pleno español. Estos son los descendientes de Noaj. Capítulo 6, verso 9 en adelante. Si está usted ahí con su texto sagrado en su mano. Estos son los descendientes de Noaj. Noaj, varón justo. Ish Sadik, varón justo. Fue sin mancha, fue sin defecto. ¿Cómo dice? ¿Tiene alguna versión distinta a usted? ¿Fue sin qué? ¿Alguna versión distinta? ¿Tienen ustedes ahí que diga algo distinto? Noé, varón justo, fue sin qué cosa. Por traer el celular ya nadie trae su Biblia. Traiga su Biblia, no hay como el papel y la tinta, no es lo mismo. Aparte uno no sabe desde aquí si usted está enviándole textos a la novia o si está leyendo el texto que le estamos diciendo, no sabemos. ¿Están ahí? Capítulo 6, verso 9. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Noé caminaba con Dios. Perfecto. Wow. ¿Otra versión? ¿Alguien más tiene algo distinto? ¿No? Perfecto, sin defecto. Esta versión dice sin defecto. Y quiero que ponga atención a esa palabra porque en un momento voy a regresar a esa palabra, que es una palabra que le va a erizar, como decimos, le va a erizar los pelos. Vamos a regresar un momento en esa palabra. Verso 10. Y engendró Noé 3 hijos, Shem, Ham y Yafet. Y se corrompió la tierra. La palabra corromper es la palabra shahat en hebreo, que quiere decir algo que se pudre, algo que se arruina, algo que ya no tiene remedio. Tú tienes 3 tomates en la nevera y están todos verdes ya. ¿Qué vas a hacer? Oh, Señor, transforma el sistema molecular de ese tomate. Y, no, los agarras y los tiras. ¿Ya? Podrido. Esa es la palabra corromper aquí, shahat en hebreo. Se corrompió, se pudrió. Es un desperdicio, se corrompió la tierra. Obviamente no es el planeta, es la gente. En presencia de Dios, y se llenó la tierra de violencia. La tierra se llenó de violencia. La tierra no era solamente vino a ser violenta, pero se llenó de violencia. Qué distinto, ¿eh? Hoy tenemos violencia o la tierra se está llenando de violencia. La tierra se está llenando de violencia. ¿Ya? Cuando pensaste que en México ibas a abrir la puerta de tu casa y ibas a ver cabezas rodando, ¿verdad? Cuerpos colgados de los... ¿Qué? La humanidad no está... Antes decíamos, ¿pero qué está ciega la humanidad? No, la humanidad no está ciega, la humanidad ve, entiende lo que hace. El ser humano no está ciego. En nuestra generación estamos peor, estamos perdiendo el alma. Es como si el alma de la humanidad está leaking, decimos, ¿no? Está saliéndose. Estamos perdiendo el alma. Y cuando perdemos el alma venimos a ser como bestias, como animales.
Por eso que ya no hay compasión, no hay misericordia, no hay nada, no hay valor por la vida humana. Y vio Dios que la tierra, he aquí, estaba corrompida, shahat, podrida, porque toda carne había corrompido, toda carne había corrompido. Habían corrompido su camino sobre la tierra. Y dijo Dios a Noé, el fin de toda carne viene ante mí, por cuanto la tierra se ha llenado de violencia otra vez. Cuando el texto sagrado repite una palabra es porque tenemos que poner atención. ¿Ya? La palabra violencia se repite 3 veces. El nombre Noé se repite 3 veces en un verso, interesante. Ahora la palabra violencia repetida también. Se ha llenado de violencia a causa de ellos. He aquí los destruyo con la tierra. Hazte un arca de madera, dice esta traducción, de ciprés, y harás compartimientos al arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Qué interesante. Por dentro y por fuera, no dice solamente por fuera. La espiritualidad es por dentro y por fuera. No es solo por fuera. Se corrompió y se llenó la tierra. Interesantemente, la palabra violencia aquí en el hebreo es la palabra jamás. ¿Cuántos de ustedes ven las noticias de lo que ocurre en Israel? ¿Saben? ¿Les suena familiar Hamas? Este grupo terrorista Hamas. Bueno, no es un solo grupo, un grupo terrorista, es un gobierno ahora, es el Estado palestino que ahora tienen el gobierno, es Hamas. ¿Sí? Hamas, en el árabe, quiere decir, la idea de Hamas es como alguien que es muy celoso. ¿Sí? Son celosos, como los celotes, ¿verdad? Aquellos revolucionarios en Israel antiguos. Pero me llama mucho la atención que el grupo terrorista número 1, político religioso terrorista, que busca la destrucción del pueblo de Israel, se llama Hamas. Violento. La palabra violencia es Hamas. ¿Sí? Y la palabra, cuando dice se llenó la tierra, en el hebreo la palabra malé, que quiere decir que la tierra completamente se llenó. O sea, no hubo un espacio, un pueblo, una ciudad, un rincón en el mundo conocido entonces que no estuviera lleno de violencia. ¿Ya? Ahora, cualquiera que diga que el ser humano es más respetuoso y pacífico hoy día que antes, pues vivimos en un total engaño, ¿verdad? Yo creo que el ser humano está evolucionando. ¿Usted qué cree? No me refiero a lo físico, que venimos de que su tatarabuelo fue una piedra y luego de ahí salió el mono y que le quitaron la cola y ya su ser humano. No hablo de nonadas. Pero ¿usted cree que el ser humano está evolucionando? Estamos evolucionando. Yo digo en inglés, decimos en inglés, humanity is evolving backwards. Estamos evolucionando pero para atrás. ¿Sí? Es paradójico, yo sé, pero es una evolución hacia atrás. Estamos más violentos que nunca. Más violentos que nunca. Yo me asombro cuando vengo de Texas para acá. Texas, pues, la palabra Texas quiere decir amigo. En Texas tú vas a la tienda, no importa que vivas en Austin, en ciudades grandes. Tú puedes estar platicando con el cajero y la línea gigante, ¿no? Y todo es plática, amistad, todo es muy, muy suave. Claro, hay gente rara, ¿verdad? Como en todo lugar. Pero cuando yo regreso aquí a Portland, que fue mi ciudad por 25 años, yo ya estoy loco por irme a mi Texas. Sales y saludas al vecino, hi neighbor, y el vecino, nadie saluda. ¡Qué amargura! ¡Qué feo es aquí! Yo no sabía qué tan feo era aquí hasta que me fui de aquí. Sí, Seattle, Washington. Estuve ahí también la semana pasada. Y lo mismo, nadie saluda. Es muy raro que alguien te sonríe y te salude. Qué feo. ¿Cómo pueden acostumbrarse ustedes? Váyanse a Texas. Mis hijas nacieron aquí. Me dicen, por nada nos regresamos, papá. Por nada. Yeah.
Entonces, la violencia irracional hoy día es una forma de cultura, la cultura de la muerte. Yo me maravillo como en México, justamente en estos últimos años, surge este culto a la muerte. Digo, qué tiene la gente un peanut en la cabeza, el mexicano? ¿Qué pasa con el mexicano? Como las novelas, ¿no? Una novela que es de la mafia y otra novela que es también. Y digo, pero ¿cómo es posible que no pueden salir de sus casas por el crimen y la violencia, la inseguridad, la corrupción, y todavía se ponen a rendirle culto a la muerte y todavía se ponen a ver telenovelas y programas que hablan de masacres y... ¿Sí ve? La humanidad no está ciega. Estamos perdiendo el alma. Ya no razonamos, ya no cuestionamos en lo absoluto. Como los días de Noé, violencia. ¿Ya? Hoy día nosotros somos testigos de cómo por primera vez en la historia la tierra se vuelve a llenar de violencia. Si yo le dijera hoy, en este momento, que hoy día prácticamente todo el planeta está lleno de violencia, usted pensará, no, yo en mi pueblito allá no sé, en su pueblito de donde viene, yo hablo con mi tía Chonita y mi tía Chonita me dice que no, que el pueblo está tranquilo y, ¿verdad? El índice de crimen no es tan elevado como en la Ciudad de México o en Ciudad de Guatemala, no sé, ¿verdad? Pero si yo le compruebo hoy que hoy día toda la tierra está llena de violencia, entonces vamos a ver qué tan oportuna es la historia de Noé con nuestra generación. ¿Ya? Hay una clase de violencia que la mayoría de las personas la han aceptado, ¿ya? Y es un tipo de violencia que es un tanto diplomática, ¿ya? Le llamo diplomática porque este tipo de violencia nadie la cuestiona porque viene del gobierno o de los gobiernos. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que significa la palabra coerción o coacción? ¿Sabemos? Es español. ¿Cuántos españoles hay aquí? ¿Cuántos hispanos hay aquí? La palabra coacción, coaccionar, te están coaccionando, coerción. ¿Qué significa en español? So how many of you speak Spanish here? Tengo que hablarles en inglés entonces ahora. Es español, coacción, coerción. Hay que enriquecer la lengua. ¿Ya? Cuando llegué a Texas no podía creer, todo el mundo allá, ¿qué pasa con la pared? Está craqueada. Está craqueada. Oh, está craqueada porque está liqueando. Está liqueando. Y luego me dice una persona, oh, disculpa, no pude llegar temprano porque a mi señor se le quebró el mueble. Se le quebró el mueble, dije, pero ¿qué tiene llantitas el mueble? ¿Qué entiendes por mueble? Un sofá, un sillón, ¿verdad? Una cama. El mueble es el auto. Así habla mucha gente en Texas. ¿Quién es su señor? Dije, ¿que el Mashiach vino? ¿Que el Señor vino ya? Su señor, ¿quién es el señor? Es su esposo. A mi señor se le quebró el mueble, liqueando, craqueando, parqueando. ¿Sí? Aprendamos bien la lengua. Si vamos a hablar una lengua, aprendámosla bien. La manera en que hablamos habla mucho de quiénes somos, de nuestra educación, de nuestro amor por ser mejores personas. ¿Ya? ¿Ah? ¿Cómo? Amén. Oh, wow. Si fuera más fuerte, fuera mejor. Ok. Nadie discute, nadie duda de lo que los gobiernos nos dicen ahora. Okay. Todo es tan sutil. Todos los gobiernos del mundo están básicamente coaccionando
a sus habitantes, ¿ya? A través de la fuerza. ¿Saben lo que está pasando en Australia? En Australia, después de 2 años, desarmaron al país, ¿ya? Les quitaron sus armas, el derecho a tener armas para defensa personal, defensa de la familia, en fin. Australia le dijo a sus habitantes: no, saben muchachos, tenemos un sistema policíaco único en el mundo, el crimen es muy bajo, nosotros, entréguenos sus armas y les vamos a dar un costal de frijoles, no sé, ¿verdad? Hace 2 años Australia entregó sus armas al gobierno, armas legales, ¿ok? Yo tengo mis armas legales, vivo en un rancho. Hay 2 cosas que yo no entrego en mi vida: mi Biblia, mi fe y mis armas. Es un derecho que tenemos bíblico, vaya a su Biblia, el libro de Éxodo, y es un derecho constitucional en nuestra nación. ¿Ya? En 2 años los desarmaron. ¿No ha visto los videos actuales de Australia? Cómo la policía forza a los australianos, los arrastra por la calle porque no traen la máscara o porque no traen, cuando todo esto tiene que ser decisión de uno personal. Y nos han metido en la cabeza: bueno, hay que salvar al mundo, ¿no? Pero no puedes cuestionar, nadie cuestiona. Tú no cuestionas, ¿pero qué contiene eso que me vas a inyectar? Tú no cuestiones. ¿Han notado que todos los comerciales en la televisión, cuando le ponen un medicamento, este medicamento puede producir cirrosis, puede producir diarrea y un dolor de cabeza, síntomas, una lista te dan, dices, te deprimes, dices, si yo no tomo ese medicamento, si todo eso me va a traer, ¿no? Te dan los efectos secundarios, te dicen lo que contiene. Cuando vas a una tienda, compras una lata y lees los instructivos, lees los ingredientes, sabes, quieres saber qué vas a meter a tu cuerpo. Es tu derecho. Jamás vas a ver un comercial donde diga que el pinchazo o el piquete o la vaca una, ¿sí?, tiene estos ingredientes. Jamás. Porque a ellos no se les forza a que legalmente pongan los ingredientes de lo que me van a inyectar en mi cuerpo. ¿Qué está ocurriendo en el mundo? Y nadie cuestiona nada. En Israel el 86% de la gente ha sido pinchada, ¿saben? Y una vez que el 86% fue pinchado, ¿qué ocurrió? Increíblemente empezaron a surgir un sinnúmero de enfermedades que no existían antes. Hoy día no lo ves en las noticias. El miocarditis, la inflamación del corazón en miles y miles y miles de jóvenes que han sido pinchados. ¿Dónde lo ves en las noticias? Si usted cree en los sacrificios humanos, lleve a su hijo a que le den el pinchazo. Ya. Eso es Israel. Que el laboratorio PFIZER abiertamente lo dice en su página, que la nación de Israel es el laboratorio del mundo. Es el experimento del mundo. ¿Y quién cuestiona algo? ¿Quién dice algo? Nadie dice nada. Es increíble. Y lo más increíble de todo es que no he encontrado yo entre mis amigos, amistades, rabinos, pastores, maestros, en el mundo de la espiritualidad, que hablan de esto. Esto es serio. Y van a ver qué tan serio es el momento. Así es, a través de la coacción. ¿Qué es la coacción? ¿Ya? La coacción, según el diccionario, coaccionar a alguien o coerción es una forma de violencia. ¿Por qué es una forma de violencia? Porque coaccionar a alguien literalmente significa violentar a un individuo por medio de amenazas y del miedo.
haciéndole creer que si no hace la voluntad del que le está hablando, esta persona va a sufrir un mal grave. Eso es coaccionar, es una forma de violencia. El diccionario lo define como un acto violento a través de amenazas, a través inclusive de un acto físico. Y todo el mundo ahora, obedeciendo las órdenes de este organismo que la Organización de la Supuesta Salud es la que nos gobierna hoy día. Estoy impresionado que fui mire que si no abrimos los ojos esta noche, usted no va a estar ciego. Su alma va a estar leaking. Fui a Washington. Y bueno, yo no como en restaurantes, rara vez como en restaurantes, cuando me forza aquí mi gran amigo y hermano. Pero usualmente yo no como en restaurantes. ¿Okay? Y bueno, venía llegando de Texas en el vuelo y mi amigo me lleva a este restaurante. Pues llegamos y había un letrero. Fuimos a otro, hasta que preguntamos, bueno, ¿no hay un restaurante donde uno pueda? Y nos dijeron, no. The City Council, el consejo de la ciudad, el board de la ciudad, el mayor de Renton, ha dicho que tú no tienes derecho a comer en ningún restaurante si no tienes el pinchazo. Renton, Washington. Yeah. Y así es con otros pueblos, otros lugares en el estado de Washington. No vas a tener derecho a estudiar si no tienes el pinchazo. No vas a tener derecho a asistencia médica si no tienes el pinchazo. ¿Ya? Y qué interesante, ¿no? Porque por tantos años la gente, mayormente en el cristianismo, ha hablado de la marca de la bestia, ¿no? Y dices tú, esto suena muy similar. No puedes comprar ni vender ahora. Hay un sistema que te exige, en contra de tu voluntad, a través de la coacción, de la violencia psicológica, forzarte a que ahora tienes que tener el pinchazo, del cual tú no tienes derecho a pedir información, qué ingredientes tiene. Y dicho sea de paso, cuando tú recibes un medicamento, un tratamiento o un medicamento, y tú compruebas que ese medicamento te intoxicó o acabó con tu hígado, no sé, ¿verdad? Dios no lo quiera. Tú le pones le pones una demanda a ese laboratorio. Bueno, ¿sabían ustedes que el pinchazo o estos laboratorios están libres de toda culpa si algo te ocurre? Fox News, puedes encontrarlo en YouTube. Fox News, Tucker Carlson. ¿Sabe quién es Tucker Carlson? Uno de los reporteros de más prestigio en los Estados Unidos, de tendencia conservadora. Él es cristiano. ¿Sí? En Fox News, 12,000 personas murieron en el pinchazo en el primer trimestre del pinchazo. Oye, casi lo decía. ¿Ya? Y después se supo que era una información falsa del Centro de Control para las Enfermedades y que no eran 12,000, que fueron 45,000 el primer trimestre. ¿Cuántos muertos habrá hoy día en ya más de 1 año y medio de pinchazos? El primer trimestre del pinchazo, miles de mujeres embarazadas perdieron a sus hijos. Información del Centro de Control de Enfermedades. Ellos mismos lo dicen, pero saben que la gente está tan enajenada, con tanta distracción y tanta cosa en el mundo, afanados, nadie investiga. ¿Quién les va a decir algo? Yo sí investigo.
Y es la información que le estoy trayendo esta noche. Rapidito, y en un momento voy a llegar a un punto del por qué estoy hablando de esto. ¿Cuál es la relación de esto con los días de Noé? ¿Okay? ¿Saben ustedes, han escuchado a un científico, un médico, de nombre Vladimir Zelenko? ¿Has escuchado de él? Vladimir Zelenko. Él es un judío, es un científico. Vladimir Zelenko no es cualquier doctor. ¿Ya? Vladimir Zelenko es un doctor, un científico, un virólogo, y cuando el presidente previo, que tampoco puedo mencionar el nombre porque me van a... El presidente previo, aquí en el país, cuando él le dio esta cosa, ¿ok? Él fue el doctor que trató al presidente T. El presidente T. ¿Okay? Él fue el que trató, en manos de él se puso al presidente de la nación americana. Vladimir Zelenko fue el doctor que trató, cuando le dio el bicho, al presidente Bolsonaro de Brasil. Él trató a Rudy Giuliani. Entonces no es cualquier doctorcito. Le llaman el doctor de los presidentes a él. Es una eminencia. Bueno, yo tengo el video, se lo puedo pasar para que lo vea, porque es un video que también lo censuraron de YouTube, obviamente. ¿Sí? Pero se puede enviar vía Telegram o WhatsApp. Es como estamos pasando la información, es la única manera. A ver hasta cuándo WhatsApp nos sale con lo mismo y YouTube, Telegram, ¿no? Que muy pronto nos van a silenciar ahí también. Pero Vladimir Zelenko, este doctor judío, nos dice que para el 2023 millones de personas van a estar muriendo y van a mostrar los efectos del pinchazo en diferentes tipos de enfermedades. Si usted sufrió el pinchazo, alinee su vida con Dios y que Dios le bendiga y lo proteja y le guarde. Yo creo en eso. ¿Okay? Yo creo que Dios puede protegerle a usted si usted es fiel. El texto sagrado nos dice: comeremos lo envenenado y no nos hará daño. Ya no habrá de estar tonteando, ¿verdad? Ya me voy a tomar este veneno para rata. No, pero habla que por circunstancias extremas la presencia divina nos protege. Yeah. Pero tenga cuidado si de repente le dicen en su trabajo: bueno, ahora necesitas la otra dosis. Y se va a preguntar: bueno, ¿por qué necesito otra dosis? ¿Que la primera no trabajó? ¿Para qué necesito un booster in between? ¿Para qué necesito? ¿Porque que la primera y la segunda no trabajan? ¿Por qué necesito una tercera dosis? ¿Que la segunda, la primera y el booster no trabajan? Y ahora están creando una píldora. ¿Sí? Y si tú vas a internet, investiga los nombres de los dueños de estas corporaciones. Todos son billonarios. Todos son multimillonarios. ¿Ya? ¿Estarán preocupados por nuestra salud realmente? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Quién orquesta todo esto? ¿Ya? Es increíble. Yo le platicaba a mi esposa, es impresionante. Iberoamérica, hablando de Iberoamérica, pero esto ocurre en todo el mundo, pero en particular Iberoamérica. Siempre el hispano culpa al gobierno por todo. El gobierno es corrupto, el gobierno es injusto, el gobierno tiene la culpa, el gobierno esto, el gobierno el otro. Siempre el gobierno es culpable de todos los males. El gobierno nos miente. Claro, los gobiernos han mentido por miles de años. Y yo le digo a mi gente hispana: ¿qué le hace pensar a usted que desde el 2019 nos están diciendo ahora la verdad? ¿Qué clase de medio estúpido cree el gobierno que uno es? Wake up.
¿Por qué tenemos que creer cuando siempre hemos creído que nos han mentido y que siempre han usado a través de la historia el miedo? ¿Qué le hace pensar que hoy le dicen la verdad? ¿Qué le hace pensar que hoy están tan preocupados? Tan preocupados que ahora tienen que darle un aliciente. Ahora tienen que darle, por ejemplo, en Estados Unidos, ahora si te pones el pinchazo, puedes ir a un dealer de carros, de autos, y te dan un descuento, no tienes que dar down payment si muestras el pinchazo. Applebee's y todos estos restaurantes dando cenas gratis si muestras el pinchazo. ¿Cuándo en la historia nos tuvieron que dar o pagar dinero para ponernos el pinchazo de la viruela, por ejemplo? El sarampión, en nuestros tiempos. Yo nací en 1964. ¿Cuándo? ¿Cuándo tuvieron que darte dinero? ¿Cuándo tuvieron que darte un aliciente? Y la gente no cuestiona, no piensa, ¿por qué están haciendo eso? Porque les urge a los gobiernos mundiales pinchar a todo el mundo para antes del 2023, antes del 2024. ¿Por qué? Porque para ese tiempo, según los verdaderos expertos como Vladimir Zelenko, nos están diciendo que para ese tiempo millones de personas van a empezar a fallecer. Entonces hay que pinchar a todo el mundo, hay que apresurar la agenda. Porque si llega el 2003, 2004, ¿quién va a querer pincharse? Entonces va a haber una revolución, la gente se va a levantar con palos, piedras, con lo que tengan, y va a haber sangre corriendo como ríos. La gente va a decir, no, a mí no me pinchas. ¿Ya? Y yo no comprendo cómo la gente no puede usar la razón. Es que voy a perder el trabajo. Wow, voy a perder el trabajo. Increíble. ¿Qué te importa el trabajo? Mientras a mí no me digan, compruébame qué contiene esa cosa, déjame ver el label, los ingredientes, y mientras este laboratorio no me firme un documento donde diga que si algo me pasa a mí, mi esposa y mis hijos quedan indemnizados, a mí no me ponen ningún pinchazo. Se lo vas a tener que poner por primera vez un cuerpo muerto. Porque a mí me matas antes de que me pongas esa cosa, que no sé lo que tiene, lo único que sé es que gente está muriendo, gente se está enfermando. Es todo lo que sé. Y que hay una prisa y una obsesión por los gobiernos por darnos el pinchazo. Es obsesión esto. ¿Ya? Y va más allá de todo. Es privarnos de nuestras libertades más básicas. ¿Sabías que en Australia, conocimos a una amiga de Texas, estuvo en Australia, salió de Australia porque tenía la doble ciudadanía. Nos dice que en Australia en este momento, si tú vas a salir de tu casa, te dan un password, el gobierno te da un número clave. ¿Ya? Australia, libre. Australia, el país que todo americano quiere ir, Australia. Te dan un password, el gobierno, y te dicen, lo envías al gobierno y les quiero salir de casa. Te mandan una lista y dice farmacia, tienda de comida, cosas que son realmente nada, que el mall, nada de eso, olvídate, no hay derecho a ir al mall, nada. Entonces tú le dices farmacia. Ellos te asignan, te regresan la llamada, te asignan en un mapa cuál es la farmacia más cercana a la cual debes de ir. Ellos deciden a qué farmacia vas, a qué hora sales, a qué hora llegas. Si llegas después de la hora, te arrestan. Australia, la bella Australia. Hoy día, óyeme, si es así la cosa, yo si soy australiano mejor me voy a Cuba, me voy a Venezuela. ¿Ah? Australia. ¿Qué le hace pensar que aquí va a ser la diferencia? Dentro de 2 a 3 años, según Vladimir Zelenko, gente va a estar muriendo. No lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el doctor de los presidentes. El señor de la puerta grande, el señor del portón, ¿sabe, no? ¿Sabe cómo se dice portón?
Cuando a mi esposa le digo, mamá, abre el gate del rancho porque vamos a meter animales o sacar animales, no sé, ¿no? Abre el gate, ya está agarrando la idea, ¿no? Abre el gate del rancho. Bueno, el señor del portón, ¿ya? Tiene una obsesión por pinchar a la humanidad. Hay un video, lo puedes ver en YouTube, es increíble, todo está ahí. Donde el señor del portón, ¿sí? El de la manzanita, ¿sí? Oh, no, el de la ventanita, perdón, el de la manzanita fue el otro que se fue ya, ¿no? Sí. El señor de la manzanita, ventanita, whatever, ¿ya? Que si el de la manzanita estuviera, también estuviera igual. En el 2019 hay un video todavía en YouTube, lo puedes ver, ¿sí? Toda la información que te estoy dando la puedes buscar y la puedes encontrar. Y él dijo lo siguiente, yo creo que se equivocó porque vemos casi 8 mil millones de habitantes en la Tierra, él dijo 7, ¿okay? Dijo 7 billones de habitantes necesitan ser pinchados. Y si 7 millones de habitantes, o sea, todo el planeta, toda la Tierra se llenó de violencia. Y si 7 millones de seres humanos son pinchados, el índice de mortandad, lo dijo el señor del portón, será de 2 billones de personas. ¿Y quién cuestiona algo? ¿Quién dice algo? ¿Sabes cuántos son 2.000 millones de personas que tienen que morir por el pinchazo? Solamente en el continente americano habemos aproximadamente 1 billón de hispanos, sin contar el anglosajón, sin contar, bueno, arriba Canadá y todo, ¿no? Alaska, bueno, parte de Estados Unidos. 1,5 billones seremos. Prácticamente es como si desaparecieras toda la población del continente americano y gran parte de la población europea. Imagínate. El señor del portón lo dijo y tú puedes tener acceso a ese video en YouTube. Y yo voy de lugar en lugar hablando sobre esto y la gente, wow, oh yeah, oh sí que, oh. Y empiezan a tontear, a ver, no nada y media. Y les digo, busca, investiga. Jamás lo hacen. Estamos perdiendo el alma. No nos importa que nos estén diciendo la verdad. Cuando en la Europa nazi se masacraron a 6 millones de judíos, la gente dice, ¿por qué Dios permitió el Hashoah, el holocausto? Pues no es que lo permitió. Sucedió precisamente porque la gente, el ser humano es siempre autosuficiente, confía más en él. ¿Sí? Yo sé que aquí hay algunos que confían más en ustedes mismos que en Dios mismo. Y posiblemente levantaron las manos, lloraron, pero examinémonos. Yo desde que tuve ese sueño, sinceramente, les tengo que ser sinceros, yo creía que el Señor vendría, pero yo decía, hoy lo veo como ya algo inminente. No lo veo como algo que no era una prioridad para mí. Las medidas que estamos tomando mi esposa, mi familia y yo y amistades, no las puedo decir públicamente, ¿sí? Pero son extremas. La persecución ya está aquí. Y no estoy tratando de intimidar ni de asustar a la gente. Pero una vez más, lo más probable es que al terminar la enseñanza salgan algunos de aquí, el trabajo mañana y todo está bien y tenemos goodies, vamos a Walmart, compramos esto y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que la economía ya se derrumbó en América. Ya. No nos damos cuenta de lo que está por venir. ¿Sabía usted que en los Estados Unidos de América las estadísticas nos dicen, FEMA dice que si hay una crisis
de tal magnitud que el país se va a la quiebra y se toma 4 horas para que todos los supermercados se vacíen. ¿Qué vas a hacer? El hombre sabio ve venir el mal, dice el proverbio, y se esconde, se prepara. Mas el necio lleva el daño. Ya. Yo sé que no es el tipo de mensaje que acostumbran oír de mí cuando me invita a mi noble hermano a compartir, pero es una urgencia la que Dios ha puesto en mi corazón por compartirles esto. De 7 billones, 2 billones tienen que morir. 2 billones, 2.000 millones de personas por ser pinchadas, sin contar obviamente los efectos secundarios de otras personas que posiblemente morirán después de años. El doctor Robert Malone, el que tiene oídos para oír, escuche, por favor. ¿Sabe quién es Robert Malone? La tecnología que se usa para el pinchazo que están poniendo la gente, sea el laboratorio que sea, ¿okay? El laboratorio este que es muy moderno, ¿verdad? El PFIZER, cualquier laboratorio, la tecnología que están utilizando, le llaman tecnología mRNA. Busque usted, ¿quién fue el creador, el inventor de la tecnología mRNA? Que es la tecnología que están usando para el pinchazo que muchos están poniendo hoy día. La gente no investiga, la gente no cuestiona, a la gente no le importa, la gente es ovejita, robotizada la gente. ¿Qué es el mRNA? ¿Quién es el que inventó esta tecnología? Doctor Robert Malone. Y doctor Robert Malone, que la inventó en 1987, hoy día, a gritos, está diciendo: no usen esa tecnología. Wow. Y él dice: los gobiernos nos están mintiendo. La tecnología mRNA la diseñó para el pinchazo, pero no para un pinchazo sin previa, ¿cómo llamamos? Sin previo uso. Por ejemplo, todos los pinchazos que hemos tenido aquí nosotros han sido probados por 10 años, por 15 años. Entonces, el pinchazo ya se aprueba y se pone. Así era antes. ¿Por qué? Porque los antiguos laboratorios querían ver cómo funcionaba, qué efectos secundarios iba a haber. Hoy no, hoy la sacan y cómo es posible que inventen el pinchazo, utilicen esta tecnología y en menos de 2 meses estén diciendo: es la tecnología más segura del pinchazo. Pero la gente no cuestiona, la gente no piensa. La gente cree ciegamente a lo que el gobierno te está diciendo. ¿Ya? Robert Malone es el inventor del pinchazo, vaya, que la gente se está poniendo hoy día, de la tecnología del pinchazo. Él mismo está diciendo: no debe de usarse, es peligroso y puede traer efectos catastróficos a la salud. Pero usted vaya a Google y ponga Robert Malone, ¿sabe qué va a encontrar? Robert Malone, el inventor del mRNA, de la tecnología del pinchazo moderno, se opone a que la gente viva una vida saludable. Ahora, y dices tú: bueno, debe de ser el inventor, pero se hizo malo ahora, ¿verdad? ¿Por qué lo censuran? ¿Por qué lo botan de la Organización Mundial de la supuesta salud? ¿Por qué ya no lo admiten ahí? ¿Por qué él ya no corre la línea de la agenda oscura? Pero él fue el que inventó el pinchazo. ¿No se te hace sospechoso eso? ¿Ya? Es muy sospechoso.
La doctora y científica, solo tengo el apellido Cahill, de Irlanda, nos dice que en aproximadamente 2 años, ella recorta el tiempo, el 90% de todos los pinchados en el mundo van a fallecer. ¿Dónde están estos científicos? ¿Por qué no aparecen, no son populares? ¿Por qué los medios de noticias o de desinformación no lo comentan, no hablan de ellos? Porque hay una agenda global. Hay que disminuir la población mundial, ¿ya?, a través de la esterilidad que causa el pinchazo, a través de enfermedades. Por eso esa misma agenda promueve el matrimonio entre el mismo, ¿okay?, para que no haya reproducción. Hay que buscar la forma de cómo eliminar la población mundial, porque de esa manera nosotros podemos gobernar el mundo de una forma más fácil. 8.000 millones de habitantes son muchos. Si lo reducimos a 500 millones, óyeme, ya controlamos el mundo. Ya. Pues te vas a sorprender. La idea comenzó aquí. Y con dinero de nuestros impuestos. Se elaboró, se inventó en China, pero la idea nació aquí. Doctor Michael Yadon, él dice que millones comenzarán a morir y enfermarse antes de los 2 años. Solo le estoy citando, le estoy dando nombres que usted busque e investigue sobre ellos. Ahora, el doctor virólogo francés, ese sí está impresionante. Ya, si usted no me cree lo que estoy diciendo, haga su investigación y créase a usted mismo, ¿ok? Luc Montagnier, este doctor, Luc Montagnier, ganó el premio Nobel el 2008 en medicina y él fue el que descubrió el virus de inmunodeficiencia, el SIDA. ¿Cuántos lo conocen? ¿Cuántos lo han escuchado mencionar? Posiblemente nadie. ¿Sí? ¿Sería él una autoridad en el mundo de la ciencia moderna si él nos dice algo? Bueno, el doctor Luc Montagnier nos dice de este experimento macabro. Él dice: este es el genocidio más riesgoso en la historia de la humanidad. ¿Sabe lo que es un genocidio, no? Ya. Si esto no es violencia, entonces ¿qué es? Y toda la tierra se llenó de violencia. La venida del Hijo del Hombre va a ser como en los días de Noé. ¿Qué hay entonces en estos pinchazos que no se nos permite saber, que no se nos dice? ¿Ya? ¿Por qué todo medicamento requiere legalmente demostrar sus ingredientes en una etiqueta, audiblemente en anuncios, televisión, radio? ¿Y por qué el pinchazo no se le requiere decir el contenido? ¿Ya? ¿Qué realmente contiene el pinchazo? ¿Por qué los medios de desinformación silencian y desprestigian a científicos de la talla de los científicos mencionados? A mí es el tercer, cuarto video que me censuran. Y ya le envié un mensaje a este señor Zuckerberg, tristemente es judío, el dueño de Facebook, y lo escribí, porque una vez escribí algo similar y le dije, y no me importa si Zuckerberg me quita el Facebook, no estoy interesado en eso de hecho, ya si me botan de todas esas plataformas ya no estoy interesado, sinceramente. Que nos callen, que nos silencien. Y por último, ¿por qué hay tantos científicos que han sido silenciados? Que nos están diciendo que el pinchazo tiene como propósito también, y eso es lo más delicado, tiene como propósito alterar nuestra genética. O sea, en pocas palabras, te pones el pinchazo y tus hijos van a tener una genética distinta a la tuya.
o tus nietos. ¿Para qué alterar la genética? Bueno, recuerda, el hombre siempre ha querido ser Dios, siempre ha querido ser Hashem. Tenemos que botar a Dios de la escena y tenemos que crear una superraza. Nosotros vamos a ser los creadores de nosotros mismos. Vamos a ser un hombre distinto. ¿Ya? Hay que crear nosotros al hombre del futuro, una genética nueva. Porque nadie cuestiona nada. ¿Quién está detrás de todo esto? De esta agenda oscura. Y lo más importante, la pregunta más importante, ¿por qué todo esto está ocurriendo en nuestra generación? Por ejemplo, ¿sabían ustedes que en la historia de la humanidad, vea la historia, nunca en la historia una nación legisló o legalizó el matrimonio entre hombres o entre dos mujeres? No existe precedente. Que Sodoma y Gomorra lo hacían porque era parte del estilo de vida. Que los griegos eran perversos y los romanos, no se diga también, pero nunca existió como un código legal. ¿Existe legalmente el matrimonio? Nunca. En nuestra generación, por primera vez en la historia de la humanidad, se legisla y se redefine qué es un matrimonio. ¿No le hace pensar a usted que somos una generación muy particular, muy peculiar, única? ¿Por qué todo esto ocurre en nuestra generación? Si han pasado miles de años, pero nadie cuestiona nada. Mateo 24, verso 36. Quiero ir más rápido. Abran su texto sagrado, por favor. Mateo 24. Verso 36 al 39. Lo leo. Dice, justamente después de hablar el bendito de la higuera, dice, pero acerca de aquel día y la hora, verso 36, nadie la sabe. Se habla de su retorno, de su regreso. Ni los ángeles del cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Lo que quiero poner entre paréntesis, no que él no sabía, Eso es un lenguaje que usa y eso tiene que ver con la boda, con las bodas judías, por eso, pero bueno, no quiero ahondar en esto, pero básicamente nadie tiene conocimiento de cuándo el bendito va a venir a la tierra, cuándo regresa a establecer su reino y a parar toda esta locura. ¿Ok? Y luego el verso 37 dice, pero como en los días de Noaj, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en aquellos días, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que Noaj entró al arca, y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Wow. Se estarán casando, estarán bebiendo, comiendo. ¿Qué quiere decir eso? Estarán haciendo cosas de la vida diaria. Nunca va a pasar nada. Todo es normal, todo sigue igual. De hecho ya me subieron a $15 la hora. ¿Me explico? Nunca va a pasar nada. Todo el mundo se casa, todo el mundo sigue casándose, comiendo, bebiendo. Involucrados en las cosas de la rutina. Y la gente no puede ver más allá de la rutina. ¿Se ha puesto a pensar por qué el salario mínimo está diseñado para que solo pagues renta, comas, pagues bills? ¿Te has puesto a pensar en eso? Y vienes con la esperanza desde Centroamérica, Suramérica, México, no sé, China, whatever, de que en Estados Unidos vas a sacar el dinero en cubetas, ¿no? Aquí ganas bien, pero gastas bien. ¿Ya? Está diseñado para mantenerte distraído. La gente no entiende la diferencia que hay entre bendición y distracción. La gente está bien distraída. Por eso yo creo y tengo la fe que de este grupo, al salir ustedes,
mañana van a regresar al trabajo y quizá no van a poner atención de todo lo que hablamos esta noche. ¿Perdón? No es la verdad. Es la verdad. La gente no tiene interés. La gente quiere escuchar, pero la gente no quiere hacer nada. Así será la venida del Hijo del Hombre, como en los días de Noé. Ahora, aparte de la violencia irracional en los días de Noé, que era una violencia irracional, animalesca, ¿cuál es el otro factor que nos conecta a nosotros, esta generación, con los días de Noé? Una es la violencia. Ya vimos que la violencia puede ser vía coacción, coerción, forzarte psicológicamente, presionarte. No puedes comprar ni vender si no te pones el pinchazo. Pero quiero saber qué tiene el pinchazo, porque yo quiero saber qué me van a meter en mi cuerpo. Usted no tiene derecho a nada. ¿Se pone el pinchazo o no? Quiero ir al mall, no puedo ir al mall, no tiene el pinchazo. Mis hijos tienen que ir a la escuela, no hay escuela si no se ponen el pinchazo. Pero tengo derecho, usted no tiene derecho. Increíblemente, el código de Nuremberg fue un código que se firmó por las naciones nacientes después de la Segunda Guerra Mundial. Y búsquelo, Código de Nuremberg. Es una ley internacional que todos los países que forman parte de las Naciones Desunidas, es como le llamo yo porque no hay nada de unidad, todo es desunión, es lo único que provocan, desunión. Es una ley internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, que dice que ningún gobierno, institución, escuela, organización, club, nadie puede forzarte por medio de la coacción, de la coerción, a utilizar un medicamento o un pinchazo o una cirugía sin tu previo consentimiento. Es una ley internacional. Ve y dile a tu jefe. Pero el Tratado de Nuremberg dice que, ¿qué Tratado de Nuremberg? Get out of here. ¿Pinchazo o no trabajo? No hay respeto por la Constitución. La Constitución nos dice que nadie puede forzarme. Pero ¿quién conoce la Constitución? ¿Qué les importa? Esto es desesperante, señoras y señores. Lea su Constitución mexicana, lea su Constitución hondureña, lea su Constitución salvadoreña, lea la Constitución americana. Pero ¿a quién le importa? Y he escuchado a tanta gente mediocre decir, ay, es que eso está profetizado. Y dijo yo, ¿pero qué tiene en la cabeza la gente? Y no vas a hacer nada porque está profetizado. Entonces, ¿para qué vas a trabajar si está profetizado que un día vas a ir con Dios? ¿Para qué vas a trabajar si Dios provee que no? Es increíble, no cuestiona, la gente no razona, no piensa. Vivimos en la era de la post-razón, la gente no razona. Dios mismo nos llama a razonar. El profeta Isaías dice, venid a mí, dice Dios, y razonemos. Si tus pecados fueren tan rojos como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Razonemos. Pero lo que menos la gente quiere hacer, razonar. ¿Cuál sería el otro factor que nos une a la generación de Noé? Se lo voy a decir rápido. El texto mismo lo dice. Estos son los descendientes de Noé. Noé, varón justo, fue sin defecto en sus generaciones. Sin defecto. Ok, me dijeron que hay una versión que tienen que dice fue perfecto. Espérate. Entonces, si Noah fue perfecto, fue sin defecto, moralmente hablando, espiritualmente hablando, que no creo, porque no hay justo ni aun uno, dice el texto sagrado.
Aparte Noaj, sabemos que Papá Noaj cuando baja del barquito celebra y se pone una buena papalina, ¿verdad? Planta una viña y se pone alegre y bueno, yo creo que la merecía, ¿verdad? Después de tanto trabajo, dice, me pongo bolo ahora. Bien merecido, bien merecido. ¿Okay? Entonces, tenemos que, si Él fue sin defecto y fue perfecto, entonces no hay necesidad de que el Mesías viniera a la tierra, el varón perfecto. ¿Qué quiere decir esta frase que Noé fue sin defecto? Y aquí quiero que ponga atención porque voy a entrar en el segundo factor que nos conecta a los días de Noé. ¿Qué quiere decir que era sin defecto? Y les voy a mostrar algo. Tengo aquí en mis manos esta Biblia que estoy utilizando. Cuando me invitan a compartir en iglesias cristianas, yo uso la Biblia cristiana. ¿Ok? Que la Biblia es Biblia, aquí en China, ¿verdad? Pero sabemos que hay traducciones que obviamente son más populares en ciertos grupos que otros. ¿Sí? Pero nunca suelto mi Biblia hebrea. ¿Está conmigo? ¿Ok? Siempre anda conmigo. Y me llamó mucho la atención que esta Biblia se llama la Biblia textual. Es como se llama esta Biblia. Esta Biblia es de línea cristiana, es una Biblia cristiana. Y está muy bien hecha y tiene unas notas al pie de la página exquisitas. La recomiendo esta Biblia. ¿Sí? Notas en hebreo, de hecho, está muy bien traducida, de hecho, traduce muy literal. Y llama mi atención que la palabra perfecto, la palabra sin defecto, que no era sin defecto perfecto, en el hebreo es la palabra tamim. Tamim. La palabra tamim es la palabra que se emplea en el libro de Levíticos para referirse a los sacrificios de animales que eran perfectos, sin defecto, sin mancha. Ahora, la pregunta que yo les hago aquí es la siguiente. ¿Un animal tiene moral? ¿Puede alcanzar un nivel de moralidad como el ser humano? Claro que no, es absurdo. Entonces, esta palabra tamim no se refiere a que Noé era un varón justo, sin defecto y perfecto. No se refiere a que él era sin defecto moral. La palabra no tiene que ver nada con moral. No tiene que ver nada con lo espiritual. Entonces, ¿en qué manera Noé era perfecto? Era sin defecto. Y llámame mucho mi atención que esta Biblia cristiana, mano a mano con la traducción del hebreo, que es el idioma original de la Biblia, confirma lo que el texto sagrado enseña en el original hebreo. Hay una nota al pie y escuche lo que dice. La palabra sin defecto, en hebreo tamim, dice esta nota escrita por un teólogo cristiano, dice, en la mayoría de sus aplicaciones, tamim expresa perfección física, genética, bien sea del humano o del animal. No sé si esto lo está entendiendo bien. Cuando la Biblia dice que no era un varón perfecto, sin defecto, no se refiere a que él era sin pecado. Se refiere a que él era perfecto físicamente, genéticamente. Su genética no estaba corrompida. Era un ser humano. Genéticamente era 100% humano. ¿Por qué dice eso la Biblia? Porque Dios envía el diluvio.
¿Fue solo porque la gente se pegaba cachetadas y se mataban y se gritaban y se mordían? ¿Qué más había que Dios dijo, tengo que acabar con la raza porque se ha corrompido? No voy a entrar en el tema porque esto me va a desviar un poco. Hay mucho que hablar sobre esto, no lo voy a alcanzar a cubrir. Lo que puedo decirles de momento es que cuando leemos Génesis 6, que recuerda el contexto del diluvio, tiene que ver con lo que Génesis 6 dice. Previamente, en los versos anteriores, dice que el mundo comenzó a multiplicarse, la humanidad comenzó a multiplicarse sobre la faz de la tierra. Y cuando los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres entre todas las que habían escogido. Entonces Dios se disgusta. ¿Por qué se disgusta Dios si los hijos de Dios toman a mujeres para tener relaciones sexuales? Casarse, vaya. ¿Por qué se disgusta Dios si Dios creó la intimidad sexual? Oh, porque tenemos que comprender quiénes eran estos hijos de Dios. Unánimemente todos nuestros sabios en la antigüedad, todos los rabinos, todos los sabios, y en la cristiandad no es unánimemente, pero hay una gran mayoría de teólogos que llegan a una conclusión. El título Hijo de Dios o Benei Elohim en hebreo se usa única y exclusivamente para los ángeles. En el Tanaj o en el Antiguo Testamento. Solo una ocasión se usa en una forma distinta, en un contexto distinto, para referirse a los hijos de Israel. Pero siempre cuando dice Job, por ejemplo, y vinieron los hijos de Dios y entre ellos vino Satán. ¿Recuerdan? Libro de Job, capítulo 1. ¿Sí? Cuando los hijos de Dios contemplaban la creación, Proverbios, capítulo 8 creo que es, 8, 9. Cuando Dios creaba y ellos se regocijaban en la creación, los hijos de Dios. El término hijo de Dios es referencia a seres que no son humanos. Vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y cohabitaron con ellas. Entonces dijo Dios, no más. Mi espíritu no va a contender con el hombre porque él es carne. Y luego menciona una palabra, dice, y los nefilim estaban en la tierra. Quizás su versión dice, había gigantes en la tierra. Gigantes es una traducción incorrecta, no existe. El hebreo es nefilim. Nefilim quiere decir los caídos, en hebreo. Nefilim es el resultado de esta unión o de este experimento genético que estos seres hicieron en la humanidad. Lo más probable es que pensaron, bueno, Caín mata a Abel, Satán piensa, bueno, posiblemente Abel es el Mesías, voy a tener que matar a Abel. No era el Mesías. Ahora, en Génesis 6, Satán puede pensar, bueno, la única forma en que el Mesías no va a venir al mundo es distorsionando la genética humana. El Mesías ya no puede venir así. Y Dios queda en ridículo, queda en vergüenza. La profecía de Génesis 3:15 no se cumple y Dios queda como mentiroso delante del tribunal de los cielos. Hay que destruir la genética humana. ¿Cómo lo hicieron? Vía sexual, vía, no sé, tendrían laboratorios, no sé, no me preguntes. El libro de Judas habla de eso. Mira, ¿cuántas veces han visto el libro de Judas y quizá ni lo han entendido? La carta de Pedro habla de eso. Los ángeles que pecaron en otro tiempo, ¿sí? En los días de Noé, dice. Y luego dice, pecaron así como los de Sodoma y Gomorra. ¿Cuál era el pecado de Sodoma y Gomorra? Perversión sexual. Pero posiblemente estamos tan distraídos en la rutina que leemos la Biblia y no asociamos, no conectamos los puntos. Alguien me dijo, no, espera. El texto sagrado dice, el bendito dijo, un día seremos como los ángeles que no se dan en casamiento ni se casan. Espérate, le digo. El libro de Judas dice que esos ángeles no fueron creados para tener sexo, pero ellos abandonaron su morada, abandonaron su estado original y se encendieron en su lascivia y tuvieron toda clase de inmoralidad con los humanos. Oh, ok. O sea, en pocas palabras, yo no fui creado para ser homosexual.
pero yo puedo abandonar mi estado original y convertirme en homosexual. Usted no fue creada para ser lesbiana. Usted no fue creada para casarse con su perro, vaya, como ahora en Canadá. ¿Saben que en Canadá ya puede casarse con su perro, con su becerro? ¿Ya? No es broma. ¿Cuándo en la historia había ocurrido eso? Te le digo, somos una generación muy peculiar. Canadá, atravesando la frontera. Bestialidad, sexo con animales. Ya legal. Pronto va a estar aquí. Yeah. Pronto a sus hijos en las escuelas públicas le van a enseñar también eso. Oh, sí. Oh, sí. Ya hay libros de pornografía abierta en las escuelas públicas hoy día. Si usted tiene sus hijos en las escuelas públicas, sáquelos de ahí. No los deje ahí. No los dejé. Yo toda la vida le di homeschool a mis niñas. Dios me las dio, yo las educo. Usted tiene el derecho de hacer eso. Infórmese sobre el homeschool. Porque sus niños se los van a arrebatar, les van a voltear el cerebro. En las escuelas no les enseñan, los adoctrinan. Alteración genética humana. Entonces Noé y su familia son puestos en un arca, en un barco, para ser salvados, porque la mayoría de la población humana posiblemente estaba ya genéticamente corrompida. Y los que no, bueno, ya vinieron a ser súbditos o vinieron a ser parte del mismo sistema. Sí. Yeah. Hay literatura que podría yo citarle a usted. Hay unos libros que fueron escritos por judíos. Hay un libro en particular que fue escrito hace 2300 años atrás, 300 años antes, 200 años antes de la venida de Yeshua el bendito, que es un libro, se llama apócrifo. No le voy a decir el nombre, prefiero decírselo en privado si está interesado, porque quiero ser prudente. Pero ese libro definitivamente explica lo que ocurre en Génesis 6. Y es increíble que confirma lo que dice Judas y confirma lo que dice Pedro. Increíble. De hecho, ese libro lo cita Judas. ¿Sabe qué libro es? El libro de Enoc. Yeah. Tenga cuidado cuando lea ese libro. No todo lo que viene ahí no todo lo que brilla es oro, ¿no? Pero hay mucho que da luz a lo que ocurre en Génesis 6 y nos ayuda bastante a comprender por qué Dios envía el diluvio. Yeah. No solo hay que reducir la población mundial, pero también hay que crear un nuevo hombre. Hay que convertirnos en creadores, ¿verdad? La máxima manifestación de la rebelión humana antes de que el juicio venga a la tierra va a ser precisamente esa. A nivel global vamos a estar viendo un cambio en la genética humana, como en los días de Noé. Será como en los días de Noé. Yeah. ¿Habrá seres humanos clonados? Posiblemente ya los hay. Yeah. Hace décadas que clonaron a Dolly, ¿se acuerdan que era una ovejita? Hitler, y que su nombre sea borrado de la historia. Ya tenía en mente todo esto. Yeah. Ahora voy a tratar de concluir. ¿Sí? 3 horas nos dieron. Okay. Trato de concluir. Si hay dos palabras que puedan definir a la humanidad entera en estos días, son la palabra confusión y miedo. La gente hoy día está más confundida que nunca, aún creyentes. Yeah. Miedo y confusión. ¿De dónde viene el miedo y la confusión? Debido a la manipulación de información. Hoy hay tanta información y debido al exceso de información hay más confusión.
exceso de información conlleva a confusión, porque ya no hay ni a quién creerle. ¿Sí? Tú te sientas, vienes del trabajo y crees que el señor de corbata, bien rasurado, bien en las noticias, en CNN, te está diciendo la verdad. Luego escuchas CBS y luego escuchas Fox News y luego escuchas, espérate, como que no concuerda todo, ¿no? Pero, y uno asume que te están diciendo la verdad. Confusión, el internet, todo es confusión, exceso de información. ¿Ya? So, interesantemente, estos dos elementos, miedo y confusión, son los que han sido utilizados por los gobiernos siempre para poder llevar a cabo su agenda. Siempre es lo mismo. ¿Ya? Miedo, confunden. ¿Y qué pasa cuando el miedo te toma? Mira, tuve un amigo que tenía cáncer. La familia lo sabía. Por años tuvo cáncer. Él lo sabía. Y cuando le dijeron, fulano, te tenemos que decir, lo cierto es que tienes un cáncer y es terminal. Lo has tenido por años. Pero ¿cómo no? Si no puede ser, no puede ser. Muy, muy alegre. En 3 meses se murió. ¿Qué sucede con el miedo? El cerebro está diseñado de tal forma que cuando llega el miedo, torrentes de adrenalina se dispersan por todo el cuerpo, adrenalina que el cuerpo no necesita. Por ejemplo, cuando un perro, un pitbull te persigue, ¿qué haces? Aunque tengas 70, 80 años de edad, pones un pie en la pared, una mano en el techo y ya la libraste. ¿Ya? Hasta con silla de ruedas brinca, ¿no? Le sale turbo a la silla de ruedas, ¿no? La adrenalina, ¿por qué? Porque el cerebro, mira qué maravilloso, es Hashem, es Dios. El cerebro está diseñado para responder en esa forma. Hay cierto monto de adrenalina que el cerebro le dice al cuerpo, esto es lo que necesitas para poner un pie en la pared y una mano en el techo. Y eso es suficiente para librarte del pitbull. ¿Sí? Pero ¿qué ocurre cuando hay miedo diariamente, constante, información? Te sientas y sigues viendo la misma, hasta con morbo la gente lo veía al noticiero. ¿Sí? ¿Qué sucede con esa información? Hay chorros de adrenalina que el cerebro ya está fuera de control. Hay miedo, adrenalina. Y todo eso es lo que está matando a la gente hoy día. El miedo. Dios no nos ha dado espíritu de miedo, sino de poder, de amor y de dominio propio. Yeah. El miedo nos mata, el miedo paraliza la fe. Y una vez que la fe te paraliza, quedas neutralizado. No hay manera en que puedas operar en la fe, en la confianza, en estar estable. Confusión y miedo son características de nuestra generación. Confusión y miedo era característica de los tiempos de Noé. Yeah. Lucas 21, vamos rápido, Lucas 21. El registro de Lucas, capítulo 21. Verso 25 en adelante. Habrá señales en el sol, hablando de la venida, del regreso del bendito. Será como en los días de Noé, ¿no? Okay. Lucas 21 añade esto. Habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra angustia. Escucha. Angustia, miedo, de las gentes en desespero ante el bramido del mar y del oleaje. Obviamente los cuerpos cósmicos se mueven, los astros se mueven, la luna repercute en la corriente del mar, ¿verdad? Va a haber un movimiento cósmico, la venida del bendito, el cosmos entero va a sentir
el retorno del bendito. Yeah. Así como cuando Él desciende el Sinai y el Sinai se incendia, se queman las rocas, la presencia divina. El universo entero va a temblar. Yeah. Desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, levanta tu cabeza, porque vuestra redención ya está a la vuelta, está cerca. Yeah. Wow. Miedo y confusión. Miedo y confusión. Lo que más me aterroriza es ver creyentes que están más confundidos que un centroamericano cruzando el desierto de Arizona. Yeah. ¿Hay centroamericanos aquí que cruzaron el desierto de Arizona? ¿Sí, sí hay? Bueno, sí. Confundidos, miedo, confusión. Pero ¿sabes algo? Cautiva mi atención que la palabra diluvio, cuando hablamos del diluvio, la palabra diluvio en hebreo es la palabra mabul. Mabul. ¿Sabes que esa palabra es una palabra hermana de la palabra Babel en hebreo, como la torre de Babel? ¿Qué quiere decir Babel? So, diluvio, mabul en hebreo, quiere decir confusión. La venida del hombre será como en los días de Noé. Pero no tan solamente quiere decir confusión, quiere decir confusión y mezcla. Mabul. O sea, la palabra diluvio en el hebreo también quiere decir confusión, mezcla. Yeah. ¿Cuál es esa mezcla? Miedo y confusión. So, capítulo 7 de Génesis. Estamos por concluir ya. Verso 17 en adelante dice, y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días. Ya. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Las aguas fueron arreciando y crecieron mucho sobre la tierra. Y escucha lo que dice. Y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Lo podemos traducir de esta forma. Y flotaba el arca sobre la confusión. Mientras fuera de la puerta del arca había confusión, Noé y su familia estaban seguros dentro del arca. No hay ninguna casualidad en la lengua original bíblica del por qué Mabul quiere decir confusión también. ¿Sí? Por encima, el arca flotaba por encima de las aguas o del Mabul, por encima de la confusión y el miedo. Si el retorno entonces del bendito será como en los días de Noaj, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Que somos la generación que estamos viviendo muy cercanamente a los acontecimientos de Noaj, la generación de Noaj. ¿Qué es lo que usted tiene que hacer entonces al ver toda esta confusión, todo este mabul en el mundo, todo este miedo, toda esta violencia, toda esta coacción, toda esta agenda oscura? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Ah? Pero ¿cómo te metes al arca si no la construyes? ¿Qué es lo que tienes que hacer antes?
¿Ah? Hay que construir un arca. ¿Cómo te metes a un arca si no la construyes? Y si bien es cierto, el bendito es nuestra arca, ¿ya? Porque has de saber que llama mi atención, eso está algo tan impresionante, como todo está orquestado en el texto sagrado, del primer libro hasta el último. ¿Ya? Hay una línea de pensamiento que no se rompe. Dios ama al hombre, lo crea. El hombre traiciona al Creador. El hombre ofrece el medicamento, el Mesías. Esa línea de pensamiento no se rompe, siempre está allí. ¿Ya? Y es tan impresionante ver cómo la palabra arca, esta palabra en particular para el arca de Noé, aparece 2 veces nada más en la Torah, en la Biblia. Aparece, es la palabra teva en hebreo. La palabra teva, arca, quiere decir, aparece en el arca de Noé. Y Noé salva al mundo, es una especie de Mesías, un tipo de Mesías, salva a la humanidad y condena al mundo por agua, por medio del agua. Y impresionantemente, la segunda vez que aparece la palabra teva, arca, aparece cuando Moshe Rabinu, cuando nuestro primer rabino, Moisés, es puesto en una, ¿qué? En una teva, en una cajita, y Mama lo pone en el río Nilo para salvarlo, y Moshe viene a ser otro tipo del Mesías. Nos saca de Egipto, es una especie de salvador. Qué cosa tan bella que cuando el bendito viene a la tierra, me tomo toda la libertad para decirlo, que finalmente el bendito viene y él es puesto ¿dónde? En una teva, en una cajita, lo cual las traducciones traducen mal en decir, ¿cómo le traducen? Pesebre, manger en inglés, pesebre. ¿Coincidencia? No, en lo absoluto. Solo la venida del Hijo del Hombre será como los días de Noé. No solamente en su primer venida, que así como Noé entró en la teva, el bendito fue puesto en una teva. ¿Ya? Nuestro Salvador. Ahora, el hebreo es muy amplio. ¿Qué quiere decir la palabra teva? Bueno, quiere decir arca. Pero ¿saben qué quiere decir también? En hebreo la palabra teva quiere decir palabra. Cuando yo les hago la pregunta entonces, ¿cómo se construye un arca? Exactamente. Cada uno de nosotros es responsable por construir su arca. ¿Ya? Recuerda hace 1 año y medio, casi 2 años, que fuimos a la tienda, a Walmart, y todos íbamos contentos. Voy a comprar papel del baño, aceite, harina y todo muy feliz, ¿no? Pues, no pasa nada, pues todos los días la gente se casa, se dan en casamiento, la rutina, ¿verdad? El semáforo siempre está rojo, amarillo, verde, todos los pajaritos cantan, nada pasa en el mundo. Yo sé que si voy a la tienda tengo la fe de que voy a comprar y no. Eso no es fe, eso es arrogancia. Y un día nos levantamos, hace como 1 año y medio, y vamos a la tienda, espérate, no hay harina, no hay aceite, toilet paper, papel del baño. ¿Ya? No había lo más básico. Y eso pasó por varios días. ¿Ya?
Nosotros estamos, yo tengo como 4 o 5 años, antes de que empezara toda esta locura, siempre hemos pensado que algo vendría. Por eso yo me fui de este lugar, de aquí, de esta área. Aquí la situación no va a ser mejor que en los estados del sur, créanme. Y siempre hemos tenido la costumbre de tener agua destilada de reserva, porque el agua destilada no se bomba, ¿verdad? Tener todo lo que podamos tener, todo, desde botiquín, todo, alimento. En mi arca tengo ya posiblemente para 1 año y medio alimento. Alimento no perecedero, tengo de todo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque lo que sucedió hace 1 año y medio es solo un aviso de lo que puede llegar a suceder, y si las tiendas se vacían en 4 horas. Eso es hablando en términos humanos, cómo preparar el arca. Pero tú puedes tener toda la comida del mundo, yo puedo tener todas las armas del mundo, puedo tener todos mis botiquines, puedo tener todo preparado, ¿sí? Pero si mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, yo no estoy sumergido en el texto sagrado, en mi arca, si yo no creo, si yo no construyo mi arca, ni la comida, ni las armas, ni las balas, ni mi kit de emergencia, nada me va a ser útil. A final de cuentas, lo único que nos salva es cómo nosotros vamos a construir esta arca. Y si hay aquí personas que están ya tomando medidas para días malos que puedan venir, hágalo, pero nunca ponga su confianza en toda la comida que tiene, en la pistola que compraste, o no. Necesitamos construir el arca en todos los aspectos: financiero, alimenticio, en salud. Llega un día en que no vas a ser admitido en el hospital. ¿Por qué? Porque necesitas el pinchazo. ¿Cuidas tu salud? ¿Cuidas lo que comes? ¿O sigues yendo a comer a McDonald's todos los días, comer cáncer y colesterol y tus Coca-Colas y toda esa basura? Yeah. ¿Tus hijos qué comen? Yeah. Esto no se enseña, esto para muchos esto no es palabra de Dios. Pero repito, el hombre sabio, dice Salomón, cuando ve venir el mal, se esconde, se aparta, se prepara, se capacita. Y el necio lleva el daño. Eso no va a pasar. ¿Se acuerda de septiembre 11? ¿Cuándo? América dobló sus rodillas y desde entonces no se ha parado. Nos humillaron mundialmente y hasta la fecha. ¿Qué nos enseña todo esto? Que la única manera de flotar en el Mabul, en todo este mundo de confusión, la única forma que vamos a flotar y salvar nuestras familias, nuestros conocidos, aún aquellos que nos han hecho mal, que podamos extender la mano. Qué forma de pagar, qué belleza, pagar siempre con bien. La única forma de flotar en lo que se avecina a este mundo es reconocer que es imperativo ponerlo como prioridad, sumergirte en el texto sagrado. Es tiempo ya de dejar la apatía, es tiempo ya de venir aquí y cumplir con un requisito social. Es tiempo ya de sumergirnos en la sabiduría divina. Es tiempo ya de crear nuestra arca. Mi esposa, a nuestra gente allá en Texas, la congregación de allá de Texas, una vez llegó una persona y dice, wow, oye, con cuánto alimento y todo esto guardado, y qué bonito, y qué suave, Y mi esposa es la reina del pragmatismo. ¿Ya? Ella, blanco es blanco, negro es negro. Para ella no hay lugar intermedio, no hay color gris. Cuando ella te dice algo, te lo dice directo,
No hay lugar intermedio, ¿ok? Me fascina mi esposa porque es al punto, franca. Y le dice a una de nuestras estudiantes, le dice, wow, sí, no, pues sí, usted tiene que hacer lo mismo porque el día que ocurra algo, ¿ok? Todo el mundo va a correr al rancho y van a decir, el maestro Mer tiene abundancia, ¿no? No va a ser así. El gate va a estar cerrado, ¿ok? Vamos a darles ahí un lunch, ¿verdad? Para que no, pero no. Cada quien tiene la responsabilidad y la obligación moral de ver por su familia, ¿ya? Y si tienes extra, se comparte, ¿ya? Y una vez más, esto es en cuanto a la preparación física, pero esto es mucho más que eso. Nos urge despertar y reconocer los tiempos. ¿Qué tiempos estamos viviendo? ¿Cómo construimos el arca? La palabra. La palabra. Un hogar se construye con palabras. Un arca segura. Los niños están seguros cuando tú les hablas palabras de vida, palabras de amor. Cuando dedicas tu vida a construir un arca con palabras de vida, tus hijos van a estar seguros, se van a sentir seguros, tu esposa va a estar segura. Teba. ¿Quién le iba a decir a usted que la palabra arca, el arca de Noé, significa palabra? Qué belleza, ¿eh? Qué belleza. Déjenme leerles el último pasaje que ya con eso termino. Hebreos capítulo 12, verso 14 al 19. Con esto concluyo. Hebreos capítulo 12. Porque usted me preguntará, bueno, ¿algún pasaje que nos pueda inspirar a cómo empezar a construir el arca? Claro, claro que sí. Hay muchos. Pero por alguna razón, el bendito me dio este pasaje para usted. ¿Okay? Lo voy a leer rápido. Verso 14 del capítulo 12 en adelante. Leo en pleno español. Seguid la paz con todos. La palabra paz, shalom. Shalom no quiere decir paz. ¿Sabía usted eso? Todo el mundo cree que shalom quiere decir paz. Es la forma de decir hola en hebreo. Okay. Si quieres decir qué ondas en hebreo, ¿sí? Mashelmcha, Mashelomech. ¿Qué onda? El traducido qué onda sería manishma. Es otra cosa. Manishma. Capítulo 12, verso 14 en adelante. Seguid la paz con todos. Si shalom no quiere decir paz, ¿qué quiere decir? Shalom quiere decir estar completo. Eso quiere decir que todo lo que es necesario para que tú vivas una vida completa, lo tengas. Te deseo shalom, que estés completo en todo. En tu aspecto emocional, tu aspecto espiritual, tu aspecto alimenticio, salud, que estés completo en todo. Eso quiere decir shalom. Y cuando estás completo en todo, ¿qué ocurre? Pues tienes paz. Es por esa razón que mucha gente dice shalom, paz, porque eso es el resultado, vaya, de estar completo. Pero realmente shalom quiere decir estar completo. Wholeness, decimos en inglés. ¿Sí? Seguir la paz con todos. ¿Qué quiere decir? Asegúrate de estar bien completo delante de todos.
No te muestres como un ser fragmentado, un ser a medias. Asegúrate de desearle a otros que también estén completos en todo, que no les falte nada. Cambia, ¿verdad? Cambia el contexto. Seguid la paz con todos y la santidad. Santidad, kedushá, esa es la palabra santidad en hebreo, kedushá, santidad. Sigue la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Wow. Qué forma de construir el arca, ¿eh? Esa es una manera de saber construir el arca. Estar completo, emocional, físicamente, ayudar a otros a estar completos, ¿ya? Y vivir una vida ordenada, una vida en santidad. Vigilando que ninguno quede privado de la gracia de Dios, no sea que brotando alguna raíz de amargura os perturbe y por ella muchos sean contaminados. En fin, lean todo el verso 14 del capítulo 12, verso 14 al 29, analícenlo. Pero solamente quiero hacer énfasis en estos últimos dos versos, los cuales son el verso 25 en adelante. Mirad que no desechéis al que habla, ¿ya? En pocas palabras, yo estoy aquí esta noche, por favor, no desechen lo que estamos hablando. Considérenlo, investíguenlo, por bien de ustedes, por bien de su arca, por bien de sus hijos, de su familia. No desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, hablando de Moshe, de Moisés, mucho menos nosotros si volvemos la espalda al que nos habla desde los cielos, cuya voz sacudió la tierra en ese tiempo. Y escucha lo que dice. Pero ahora ha prometido, diciendo, una vez más, dice Dios, yo conmoveré no solo la tierra, sino también el cielo. Y esto que dice, una vez más, indica la remoción o el remover las cosas que son movibles como criaturas que son, para que permanezcan las inconmovibles. ¿Tiene idea de lo que este verso nos está diciendo? Dios en el mundo antiguo sacudió al mundo. Pero ahora Dios, en estos tiempos, está sacudiendo todo lo que es movible, todo aquello que no tiene fundamento, todo aquello que no tiene estabilidad. Es por eso que tú ves ahora gente que decía que era creyente y ahora desde que apareció el bicho, están todos llenos de miedo y todos ya no buscan a Dios, le dieron la espalda a Dios. Andan de sensuales, andan por ahí, en los bares, no sé. ¿Okay? Dios está sacudiendo al mundo. Hoy dice, pero ahora, dice, voy a remover, voy a sacudir todo aquello que sea removible para que solamente quede lo inconmovible. ¿Qué es lo inconmovible? Aquellos que solo están firmes. Eso es lo inconmovible. Es como cuando pones el cernidor, ¿verdad? Que echas la arena en esa malla y queda la piedra grande arriba y las pequeñitas caen. Dios está cirniendo, está removiendo, está sacudiendo. ¿Ya? Y es muy posible que Dios nos ponga pruebas que nunca pensamos que nos iba a poner, para sacudir lo que tenga que ser sacudido. ¿Ya? Y que solamente quede aquello que es inconmovible. Puse la palabra santidad aquí en hebreo y con esto voy a concluir. La palabra santidad es la palabra kedushá. ¿Ya? ¿Me pueden decir cuál es la diferencia entre esta palabra y esta palabra? Son 4 letras hebreas. 1, 2, 3, 4. Kuf, Dalet, Shin, Hei. ¿Cuál es la diferencia entre esta palabra y esta palabra? ¿Ven alguna diferencia? No hay diferencia, ¿verdad? Porque al ojo natural no hay diferencia. Yeah.
aquí es muy posible que digamos, no hay diferencia, pero es muy posible que aquí haya personas que tengan una vida muy privada. Es muy posible que haya personas que coqueteen con la pornografía. Es muy posible que haya personas que en su trabajo toman lo que no es de ellos. Pues lo van a tirar, mejor lo agarro. ¿Sí? Es muy posible, es muy posible. No estoy diciendo que así es, pero es muy posible. Vivimos en un mundo de posibilidades. ¿Ya? Al ojo natural no se le ve diferencia. Kedushá, santidad. Esta palabra de abajo en hebreo es Kedashá. ¿Sí ves la diferencia? Kedushá, santidad. Kedashá. ¿Qué quiere decir Kedashá? Kedashá es la palabra que se emplea en la Biblia para una prostituta. Kedushá, santidad. Lo que traía el sumo sacerdote en su frente, ¿recuerdan? En esa banda de oro. Dice Kedushá le Hashem. Kedushá, santidad a Dios. Decía. Kedushá, santidad. Kedashá, prostituta. Yo siempre me preguntaba, años atrás, ¿por qué Hashem? ¿Por qué Dios? Una palabra tan sublime, tan sagrada. ¿Por qué Kedushá es santidad y por qué Kadashá? Es la misma palabra, solo que una vocal cambia. ¿Ya? ¿Por qué es la misma palabra? ¿Por qué proviene de la misma raíz, es de la misma familia, la palabra prostituta? ¿Sabes por qué? Porque Kedushá viene de la palabra Kadosh, que quiere decir santo. Santo es alguien que se aparta, algo que está aparte, que es distinto, que es diferente. Eso quiere decir santo. ¿Sí? Por eso somos aquí Kadoshim, santos. Somos diferentes a otras personas. No, quizá no mejores, ¿no? Pero somos diferentes, somos distintos. Somos hijos de Dios, somos distintos, vivimos distinto. ¿Ya? Entonces, Kedushá tiene que ver con algo que se aparta, que es para un uso especial. Es diferente, es distinto. La prostituta se aparta para un uso también distinto, diferente. Lo que está ocurriendo hoy día en este sacudimiento, donde Dios prometió que en los últimos tiempos sacudiría al mundo, lo estamos viendo todos los días, todos los días. Hay gente que está aquí, vive en santidad, pero en este sacudimiento no se están librando. ¿Y qué está ocurriendo? Que no se dan cuenta y empiezan a abandonar su vida espiritual, empiezan a abandonar a Dios. Dejan de construir su arca y toman otras prioridades. ¿Ya? Y cuando menos esperan, cruzaron la línea, esta línea tan angosta, y no se dieron cuenta, porque no se da cuenta, son iguales, ¿no? Y cruzaron la línea y ahora están en una prostitución espiritual. Ya. Como los días de Noé, solo un pequeño remanente. Lo que se avecina, señoras y señores, no es nada nice. Ya. Y tenemos que prepararnos, tenemos que estar conscientes, hablar con nuestros hijos y prepararlos a su nivel, no asustarlos. Yo con mi hija de 15 años le digo, mamá, tienes un futuro brillante, extraordinario, esto va a pasar. Porque uno no puede someterlos a una tortura de miedo. Uno tiene que hacerles ver que la vida va a ser bella para ellos. Pero con mucha sabiduría hay que sentarlos y hay que decirles, es tiempo, mamá, es tiempo, mijo, es tiempo de que tomemos las cosas más en serio. 24 horas al día, 7 días a la semana. Comencemos a construir el arca, la teba. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude y que nos dé el privilegio, como dice la oración, una oración judía en la mañana, que la venida del Mesías ocurra en nuestros días. El Señor nos ayude. Muchas gracias. Gracias.